¿Recordáis Retrato, el poema autobiográfico de Antonio Machado? Es aquel que comenzaba así: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. El poeta pasó 20 años en tierras de Castilla, sí, en efecto. Unos en Soria y otros en Segovia. Y convirtió Castilla en uno de sus grandes motivos líricos. Hoy nos vamos a asomar al Antonio Machado castellano. Soy Arsenio Escolar y esto es Poemas Sentidos. Hemos hablado muchas veces de Antonio Machado en este podcast. La última hace apenas un mes, en un episodio en el que incluimos su poema titulado Recuerdo Infantil en una selección de poemas de invierno. Una tarde parda y fría de invierno los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales. Así empieza ese poema, Recuerdo Infantil. Era uno de los que Machado acabó incluyendo en su poemario más famoso y probablemente más valioso, Campos de Castilla. Un poemario creciente, pues en cada nueva edición añadió Machado nuevos poemas. Antonio Machado fue sevillano de origen, madrileño por los muchos años que en Madrid vivió y castellano de Soria y de Segovia por residencia, por vivencias y por voluntad. Tan castellano. Pocos poetas han contado y vivido Castilla como Antonio Machado, que era de Sevilla. 5 años en Soria, escribió Machado en 1917, orientaron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castellano. A Soria había llegado Antonio Machado en 1907, 10 años antes de esa cita. En abril de aquel año ganó las oposiciones. El 1 de mayo tomó posesión de su plaza de profesor de francés en el Instituto de Soria y en septiembre comenzó sus clases. La ciudad y sus alrededores, especialmente los de las orillas del Duero, lo cautivaron. Vamos a verlo en Campos de Soria, que es una de las partes en las que se subdivide Campos de Castilla. Bajo el título de Campos de Soria figuran 9 poemas independientes. Uno de ellos, numerado con un 8 romano, es un tipo de composición poética muy frecuente en Machado. Una sucesión de endecasílabos y de heptasílabos con rima asonante en los versos pares al estilo de los romances. Eso en la forma. Y en el fondo, en el contenido, es casi una total inmersión, mucho más que paisajística, en lo que Machado llama esencial castellano. Dice así este poema. He vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera del Duero entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria, Barbacana hacia Aragón en castellana tierra. Estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son del agua cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Álamos del amor que ayer tuvisteis de ruiseñores vuestras ramas llenas, álamos que seréis mañana liras del viento perfumado en primavera, álamos del amor cerca del agua que corre y pasa y sueña, álamos de los márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva. De Campos de Soria, y numerado con el 6 romano, es también este otro bellísimo poema. Dice así: Soria fría, Soria pura, cabeza de Extremadura, con su castillo guerrero arruinado sobre el Duero, con sus murallas roídas y sus casas denegridas. Muerta ciudad de señores, soldados o cazadores,
de portales con escudos de 100 linajes hidalgos y de famélicos galgos, de galgos flacos y agudos, que pululan por las sórdidas callejas y a la medianoche ululan cuando grandan las cornejas. Soria fría, la campana de la audiencia da la una. Soria, ciudad castellana, tan bella bajo la luna. ¿Conoces Soria? No, ya estás tardando. La campana del reloj de la audiencia, que en el poema de Machado da la una, sigue en su sitio, en la Plaza Mayor. Machado se alojó al comienzo de su estancia en Soria en una pensión, pero en diciembre de ese mismo año de 1907, la pensión echó el cierre y sus huéspedes se trasladaron a un nuevo establecimiento cercano a la calle Estudios, esquina con Teatinos. Y allí, en su nueva residencia, Machado se enamoró de la hija mayor del matrimonio que regentaba el establecimiento. Se llamaba Leonor y era muy niña, tenía solo 13 años. Fue un amor correspondido. Se casaron entre polémica vecinal, tan pronto como pudieron, cuando ella alcanzó la edad legal para casarse. La boda fue el 30 de julio de 1909. Ella tenía entonces 15 años y él, Antonio Machado, acababa de cumplir los 34. Contra todo pronóstico, dice una reseña biográfica de Machado, el matrimonio fue modelo de entendimiento y felicidad, hasta tal punto que la novia se apasionó por el trabajo del poeta con toda la ilusión de su juventud. Vamos con otro poema emblemático del Antonio Machado castellano. Se titula A un olmo seco y dice así: Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. ¿Conoces Soria? No, te insisto, ya estás tardando. El olmo seco del poema de Machado estaba en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora del Espino, muy cerca del cementerio. Y allí sigue, el olmo y una placa con el texto del poema. El 1 de agosto de 1912, 3 años y 3 días después de la boda, Leonor murió víctima de una hemoptisis. Antonio Machado, desesperado, solicitó su traslado a Madrid, pero la única plaza disponible que encontró fue más lejos, en Baeza, Jaén. Años después, Machado escribió este poema que ahora os traigo. Se titula A José María Palacio. José María Palacio, era un profesor y periodista soriano
con el que el poeta había trabado una gran amistad en sus años en la ciudad castellana. El poema dice así, atentos especialmente a los 4 últimos versos. Palacio, buen amigo, ¿está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos? En la estepa del Alto Duero, primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? Aún las acacias estarán desnudas y nevados los montes de las sierras. Oh mole del Moncayo, blanca y rosa, allá en el cielo de Aragón tan bella. Hay zarzas florecidas entre las grises peñas y blancas margaritas entre la fina hierba. Por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas. Habrá trigales verdes y mulas pardas en las sementeras y labriegos que siembran los tardíos con las lluvias de abril. Ya las abejas libarán del tomillo y el romero. ¿Hay ciruelos en flor? ¿Quedan violetas? Furtivos cazadores, los reclamos de la perdiz bajo las capas luengas no faltarán. Palacio, buen amigo, ¿tienen ya ruiseñores las riberas? Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul sube al espino, al alto espino donde está su tierra. Sí, en efecto. Machado, que ya no reside en Soria, le está pidiendo a su amigo José María Palacios que suba al espino, al cementerio, a visitar la tumba de Leonor y a llevarle en su nombre algunos de los primeros lirios y de las primeras rosas de la primavera. La tumba de Leonor en el cementerio del Espino de Soria es visitable también hoy, como tantos otros motivos machadianos. Baeza, Madrid, y a finales de 1919 regresa Antonio Machado a Castilla, esta vez a Segovia, en cuyo instituto fue el catedrático de francés desde ese 1919 hasta 1932. Allí, en el Hotel Comercio de Segovia, conoció el poeta en marzo de 1928 a Pilar Valderrama. Poeta y dramaturga, madrileña de origen y de residencia, Pilar Valderrama residía temporalmente en Segovia para reponerse de un traumático episodio conyugal. Ella era ya una lectora ferviente de Antonio Machado e hizo todo lo posible por acercarse a él. El poeta era 14 años mayor que ella. Pilar Valderrama es, ya lo habréis adivinado, la Guiomar de los versos de Machado. La Guiomar del poema que comienza así. No sabía si era un limón amarillo lo que tu mano tenía, o el hilo de un claro día, Guiomar, en dorado ovillo. Tu boca me sonreía. A la relación personal y artística entre Antonio Machado y Pilar Valderrama ya le dedicamos en su día un episodio de este podcast, con poemas de él y con poemas de ella. Durante sus años en Segovia, Machado era ya una celebridad, un poeta consagrado, tanto que el 14 de abril de 1931, cuando se proclama la República, Machado es uno de los elegidos en la ciudad para izar la bandera republicana en el balcón del ayuntamiento. Vamos a terminar con un poema de Antonio Machado de aquella etapa segoviana. Se titula Canción de despedida y es un poema hecho para un amigo y compañero que abandonaba Segovia. Dice así. Como se marcha el buen amigo y el melancólico bordón pulsa recuero en su guitarra, cantad conmigo esta canción, torres de Segovia, cigüeñas al sol.
Eduardo va de camino por esos campos de Dios, en los centenos amapolas, en los zarzales blanca flor. Verdad que el agua del Eresma nos va lamiendo el corazón y que al festín de mariposas acude el negro abejarrón, mas a la clara despedida no le pongáis más de un bemol. Y en esta tarde de verano cantad a plena voz, torres de Segovia, cigüeñas al sol. Poemas Sentidos es un podcast de Archiletras. Los mejores poemas en castellano, seleccionados, comentados y recitados por Arsenio Escolar. El montaje es de Yesabel Calero. Gracias por escuchar. Visita archiletras.com y suscríbete a nuestras 2 revistas impresas. Archiletras, la trimestral de divulgación en torno a la lengua y la literatura, y Archiletras Científica, la semestral de investigación académica. También puedes suscribirte en formato digital y comprar números anteriores. Conoce más sobre nuestro proyecto en archiletras.com.